siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por esta promesa nos convocamos y nos encontramos todos los días en este espacio que llamamos Reavivados por su palabra, en una lectura reflexiva y continuada de las Sagradas Escrituras, capítulo tras capítulo, día tras día. En este viaje fascinante por las páginas eternas de la Biblia, hoy nos detenemos en el capítulo 28 del libro del Éxodo, pero lo hacemos con un espíritu de oración. Vamos a orar. Señor y Dios nuestro que estás en el cielo, te pedimos que estés a nuestro lado al reflexionar sobre este capítulo de la Biblia. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 28 del libro del Éxodo nos cuenta los detalles y los distintos componentes de las vestiduras de los sacerdotes. Los sacerdotes eran los líderes religiosos, los que hacían un puente entre Dios y la congregación, los que estaban delante de la congregación para presentar a Dios y delante de Dios para presentar a la congregación. Por eso sus vestiduras eran diferentes, un poco para distinguirlos, otro poco para que llamaran la atención en el buen sentido y otro poco por el significado de esas vestiduras. Nosotros leemos en el inicio de este capítulo: harás que Aarón tu hermano junto a sus hijos se acerquen a ti para que sean mis sacerdotes. Entre los hijos de Israel, Aarón con sus hijos, y ahí los mencionan Nadab, Abiú, Eleazar, Itamar, etc. Harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, que le den honra y hermosura. Y tú hablarás con todos los sabios de corazón, a quien yo he llenado del espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón y así consagrarlo para que sea mi sacerdote. Por eso dice versículo 4, las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el éfod, el manto, la túnica bordada, la mitra, el cinturón. En el versículo 6, entonces después comienza a desgranar y a explicar cada una de estas vestiduras. Ilustremos y ampliemos el significado de estas vestiduras. Vamos por parte. En primer lugar, déjenme recordar que las vestiduras sacerdotales tenían la función de distinguir a Aarón y a sus hijos, quienes estaban íntimamente relacionados con el tabernáculo. Déjenme decir ahora que el éfod era con toda probabilidad una chaquetilla o chaleco con campanillas y piedras preciosas que llevaban grabados los nombres de las 12 tribus de Israel. Y ahora, permítanme hacer mención al pectoral. El pectoral era una pieza cuadrada de tela de unos 25 centímetros de lado que se ponía delante del éfod. Tenía 4 hileras de 3 piedras preciosas cada una. Urín eran luces, fulgores, brillos, y tumín. Tumín eran los plenos, los rellenos opacos. Eran 2 piedras engastadas en el pectoral del sumo sacerdote, cuya forma no estaba indicada en el texto. En la historia posterior de Israel se usaron el Urín y el Tumín. Era algo así como el sacerdote buscaba saber cuál era la voluntad de Dios y, aprovechando los variables reflejos de las piedras preciosas, aparentemente un halo de luz en torno al Urín era señal de aprobación divina o constituía una respuesta afirmativa, y una sombra sobre el Tumín era evidencia de desaprobación o respuesta negativa. Para obtener un sí o un no está bien documentada en estas fuentes de la Biblia. ¿Por qué era necesario que las distintas piezas que componían las vestiduras de los sacerdotes representaran y ejemplificaran su misión? Esa indumentaria sacerdotal incluía el manto, una mitra con una placa de oro, grabada con una inscripción que decía: santidad a Dios, santidad a Jehová.
porque el sacerdote era un instrumento que representaba a Dios y que invitaba a la congregación a dirigirse a Dios, aceptando la santidad de Dios y ofreciéndole una vida en santidad. El sacerdote era elegido por Dios y en esa elección de Dios de la familia de Aarón estaba también la ejemplificación de Jesucristo como el gran sacerdote, el gran sumo sacerdote y el puente definitivo entre el cielo y la tierra, entre el Creador y las criaturas, entre Dios y el hombre, entre el pecador y el santo. El sacerdote es el puente que une a la persona, al pecador, con la santidad de Dios. Y las vestimentas, la ropa, la indumentaria, guardaba relación con el culto, guardaba relación con la solemnidad, la reverencia, la santidad del lugar, y la santidad del lugar guardaba relación porque Dios estaba presente, y todo eso, el lugar, los muebles, los servicios, los cultos, indicaban la actuación amorosa de Dios buscando la salvación de sus hijos, indicaba la soberanía, la trascendencia de Dios, indicaba la responsabilidad del adorador en respetar la voluntad de Dios, la rendición de la vida frente al Señor para aceptar sus promesas y refugiarse en su gracia. Parece simple, parece sencillo, pero esto formaba parte del ritual del santuario, de los cultos en el santuario, y todo eso tenía que ver con un todo. Todo estaba diseñado para mostrar, como ya lo hemos dicho en otros capítulos y reflexiones anteriores, para mostrar el diseño de Dios para salvarnos, para mostrar la gravedad de nuestro pecado y para mostrar la trascendencia y relevancia del amor de Dios que no desiste de amar y que nos busca a fin de recuperarnos y de restaurarnos sobre nuestras miserias de pecado. Por eso, amigos, es tan importante que seamos agradecidos. Por eso es tan importante que podamos reconocer que fue por nuestros pecados que Él diseñó todo este proyecto de salvación. Por eso es muy importante que además de agradecer podamos alabar y que además de agradecer y alabar podamos comprometernos y que además podamos vivir. Aquella mujer del Evangelio en San Juan que fue sorprendida por las acusaciones de mujer pecadora, recibió la comprensión, el cariño, el amor perdonador de un Señor que le dijo: ¿dónde están los que te condenan? Ninguno te condena, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Todo el servicio del santuario, todo el tabernáculo, la vestimenta de los sacerdotes, los cultos, el ritual, todo estaba diseñado para que Jesús pudiera mirarnos a nosotros y decir: ¿dónde están los que te condenan? Yo no te condeno. Jesús vino para salvarnos, no para condenar. Juan lo diría así: de tal manera amó Dios al mundo que envió su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús se lo dijo en directo a la mujer pecadora: yo no te condeno, vete y no peques más. Vive una vida transformada y renovada por mi presencia. El mismo mensaje es para nosotros. ¿Qué vamos a hacer con este mensaje? Digámosle a Dios en la oración lo que queremos hacer.
Señor, estamos aquí para agradecerte por los servicios del santuario, por los rituales, por los cultos, por los sacerdotes, por sus oficios, por sus vestimentas, por todo eso que ilustraba la gravedad de nuestro pecado y la dimensión de tu amor. Estamos aquí para decirte gracias porque tanto nos amaste que Jesús fue ofrecido por nosotros. Estamos aquí también para decirte transforma nuestra vida y ayúdanos a vivir en armonía con tu voluntad. Bendícenos a todos, suple la necesidad de cada uno. Por favor, oramos agradecidos y necesitados, en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Muchas gracias por su compañía de hoy. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra.